agradecer al hermano Rafael por su ministerio, Ministerio Más Allá del Sol. Si alguien quiere verlo, es en YouTube, /Ministerio Más Allá del Sol. Ahí el hermano sube diferente tipo de videos, música, predicaciones. Entonces, si ustedes mismos pueden verlos o incluso compartirlos, sería de buena utilidad para otras personas. Muy bien. ¿Alguien recuerda la lectura bíblica que se leyó hace un ratico? Bueno, muy bien, Daniel 1:1. Hoy no voy a hablar nada acerca de lo que habitualmente se habla acerca de Daniel. Hoy solo quiero contestar una sencilla pregunta. Nosotros muy bien sabemos la historia de Daniel, ¿cierto? Daniel comenzó digamos, su vida de acuerdo a la Biblia de una manera muy triste. ¿Por qué triste? Eso, muy bien. Él fue ¿qué? Llevado esclavo a un imperio que hoy nosotros llamamos ¿cómo? Babilonia. Muy bien. En su tiempo fue gigante. Babilonia lo que sería hoy lo que es Irak, si no estoy mal. Eso es Babilonia. ¿Listo? Muy bien. Y con seguridad el versículo que más recordamos de Daniel es el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8 de Daniel? Eso, muy bien. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey. Por eso pidió el jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. La pregunta que quiero contestar en esta mañana es, ¿por qué? ¿Por qué Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey? ¿Cuál creen ustedes que pueda ser el motivo? Eso, muy bien, quería honrar el nombre de Dios sin importar las circunstancias. Pero la pregunta es, ¿por qué? Les voy a poner un poquito el contexto para que me entiendan. Donde vivía Daniel había acabado de ocurrir una guerra. Habían sido masacrados todos los habitantes, o no todos, muchos de los habitantes de donde él vivía. Posiblemente primos, amigos, incluso sus papás, por mano del ejército de Nabucodonosor. Además de eso, no bastando con destruir su ciudad, matar, digamos, aquellas personas que vivían en este lugar, fuera de eso escogen a los mejores jóvenes de aspecto físico e intelectual y los llevan esclavos a Babilonia, dentro de los cuales estaba Daniel. Y Daniel empieza su vida en Babilonia con un pequeño deseo. ¿El deseo cuál era? No contaminarse con la comida ni el vino del rey. Y para mí es tremendamente intrigante la razón. Quiero saber el por qué. Porque aparentemente no hay ninguna razón para seguir al Dios que permitió que su pueblo fuese esclavo de Babilonia. Y no solo esclavo. La Biblia no registra nada acerca de los padres de Daniel, pero lo más probable es que hayan muerto en este sitio, al momento de ¿qué? De esta guerra. Tal vez amigos, y tal vez los poquitos amigos que tenían eran los 3 que estaban con él. Tal vez familiares o primos. Y entonces, para mí es bastante complicado y quisiera entender un poco por qué Daniel decide aún así ser fiel a Dios en medio de tal circunstancia. Y les aseguro que estuviésemos en eso ahí, sería muy difícil decidir lo mismo que Daniel decidió. Por un momento pongámonos en la situación. Sea muy fácil decidir lo que Daniel decidió en ese momento, cuando no hay nada que ganar. Es todo perdido. ¿Qué garantías hay que Daniel pueda tener una vida larga y feliz en Babilonia? No hay garantías ninguna. Para poder dar respuesta a esta pregunta, entonces quiero que vayamos un poco más atrás y nos ubiquemos un poco
en la sociedad que vivía Daniel. Entonces yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes y quiero que leamos el versículo 36 del capítulo 23 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 23, versículos 36 y 37. Y quiero que de estos dos versículos identifiquen a una persona. El que quiera bien pueda leerlo. ¿Qué dice Segunda de Reyes 36 y 37 del capítulo 23? ¿No? Bueno, voy a leerlo. Dice, de 25 años era ¿quién? Joacín, cuando empezó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén. Su madre fue Sebuda, hijo de Pedaya de Ruma. ¿Y qué dice el 37? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Eso, muy bien. Rápidamente quiero que vayamos a Daniel 1.1. ¿Y qué dice Daniel 1.1? ¿En el tercer año de quién? ¿Estamos hablando de quién? Estamos hablando del mismo que gobernaba en el tiempo de Daniel, Joacín. Y Segunda de Reyes, el capítulo 23, el versículo 37 nos dice que Joacín hizo ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué significa hacer lo malo? Mire lo que dice el versículo 3 del siguiente capítulo. El capítulo 24, el versículo 3. Dice, ciertamente vino esto contra Judá por dicho del Señor para quitarla de su presencia, por los pecados de que Manasés había cometido, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacín, todo lo que hizo, está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, si queremos saber más acerca de Joacín, vamos a tener que leer los libros de crónicas, están después de Reyes. ¿Listo? Muy bien. Entonces podemos ver que a lo que se refiere la Biblia en cuanto de que Joacín hizo lo malo delante de los ojos de Dios era ¿qué? Que había sido terrible su mandato. Cuando dice que había llenado Jerusalén de sangre inocente era porque ¿qué? Había matado personas inocentes. Había plagado su reinado de idolatría, la cual Dios no estaba de acuerdo. Había hecho que toda su generación y todo el pueblo se retirara de los ojos de Dios, que su forma de proceder no fuera agradable a Dios. Pero aún así, para entender un poco más acerca de Daniel, quiero que retrocedamos un poquito más. Y vamos a retroceder exactamente 31 años. Más o menos 31 años. Me estoy refiriendo al reinado de Josías. ¿Recuerdan quién era Josías? Muy bien, Josías fue un rey que empezó su mandato a los 8 años. Y fue el único rey el cual fue designado proféticamente. Ni siquiera David lo escogió Dios. Pero Josías era un rey que se sabía proféticamente que iba a existir. Pero Josías, el reinado de Josías fue completamente diferente. 31 años, más o menos 31 años antes de Joacín. Lo pueden leer ustedes más adelante en sus casas. Vamos a leer el capítulo 22, el versículo 2. Estamos hablando de Josías. Sí, Segunda de Reyes, el capítulo 22, el versículo 2. Dice, está hablando acerca de Josías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. La gran pregunta que me genera esto es, ¿cómo puede hacer un rey por 31 años, porque eso duró el reinado de Josías 31 años, lo recto ante los ojos de Dios y el pueblo se olvidase tan rápido de qué era servir a Dios? Esa es una buena pregunta. Es decir, Joacín, tiene como, de cierta manera, como abuelo, tanto de sangre como en reinado a Joacín. A Josías. ¿Cómo es que Joacín no puede aprender nada de Josías?
acerca de cómo reinó Josías. En el reinado de Josías hay algo muy importante, el cual va a permitir entender para mí por qué Daniel tomó esa decisión. Cuando Josías se convierte en rey, el pueblo de Israel ya se había desviado, estaba lejos de Dios. ¿Y la razón cuál es? Está en el versículo 8. Dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Cómo así que he hallado el libro de la ley de Dios? Es decir, ¿qué había pasado durante los reyes antes de Josías? No lo habían utilizado. Es decir, eso se había completamente olvidado. Solamente hasta el reinado de Josías este libro aparece. Y miren lo que decía este libro. Vamos a leer versículo 10 y el versículo 11. Este libro no dice nada bueno acerca de lo que iba a suceder en Israel. Miren lo que dice. Además el escriba Safán declaró al rey: Hilcías el sacerdote me dio un libro, y Safán lo leyó ante el rey. Es decir, han encontrado el libro, lo tiene el escriba Safán y se lo llevan al rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Nosotros sabemos que cuando esto ocurre en la Biblia no es que nada bueno. Lo podemos verificar en el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Id y preguntad al Señor por mí. Es decir, está el rey preocupado por lo que acaba de oír del libro y quiere saber de parte de Dios mismo si es verdad lo que ese libro dice. Id a preguntar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es el enojo del Señor encendido hacia nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer lo que nos fue escrito. ¿Cómo lo ven? Es decir, Josías, en el periodo de Josías ya se sabía perfectamente qué iba a ocurrir si el pueblo de Dios se alejaba de Dios. ¿Qué iba a ocurrir? Nada bueno. Nada bueno. Si queremos saber más detalles de todo esto, podemos seguir un poquito leyendo este capítulo, no vamos a entrar en detalles. Pero Josías se preocupó, y mira la reacción de Josías, lo vemos en el versículo 19 del mismo capítulo. Voy a leer desde el 18, dice: pero el rey de Judá que os envió para preguntaseis al Señor, diréis: así dice el Señor, el Dios de Israel, porque oíste las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste ante el Señor al oír lo que ha pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Yo te he oído, dice el Señor, por tanto te reuniré con tus padres y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Profetizado acerca de qué? De Judá. ¿Qué iba a suceder? Ahí dice claramente: van a ser desolados y ¿qué? Y malditos. Entonces ahora sí, vamos a conectar todas estas cosas. Hemos hablado de Joacim, hemos hablado de Josías, hemos hablado de Daniel. Josías fue un rey antes de Joacim. Hizo por 31 años lo recto delante de los ojos de Dios. Y podemos ver que eso no fue suficiente. Joacim fue un rey después de Josías. Pero él no hizo lo mismo que Josías. ¿Hizo qué? Hizo lo malo. Joacim sabía, porque desde Josías se sabía qué iba a suceder con ese pueblo. Iban a ser desolados e iban a ser ¿qué? Malditos. Es más, a pesar de que Josías buscó gracia delante de los ojos de Dios, lo único que logró era que no ocurriese ¿en qué? En su reinado. Es decir, eso ocurría, ¿por qué? Ocurría. Entonces, dejando de lado a Josías, volvamos a Joacim.
Cuando reina Joacín se olvida de todo la historia que Josías había dejado en su reinado, lo bueno que hizo, y hace lo malo. Y esa es la sociedad en la cual Daniel es educado. Esa es la sociedad en la cual Daniel se encuentra cuando leemos Daniel 1. En una sociedad que hace lo malo delante de los ojos de Dios. No importó cuánto bien hizo Josías, la sociedad de Daniel ya se había olvidado de eso. Entonces, cuando Josías lee lo que este libro dice que se asustó, se preocupó, lo cual iba a ser grave. Cuando leemos qué pasó con después de cuando, digamos, Babilonia viene e invade Judá, podemos ver que efectivamente se cumplen estas palabras. Fue una completa masacre. Fue una completa invasión. Lo que vivió Daniel, lo que vio Daniel. Entonces, cuando yo leo Daniel 1:8, cuando yo leo lo que dice Daniel, dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Lo que veo es a un joven que sabe que es estar en una sociedad que está lejos de Dios. Porque Daniel parece ser que fue bien educado. Porque su primera intención apenas llegó a Babilonia fue hacer lo recto. Esa fue su primera motivación. Es decir, Daniel era un integrante de la sociedad en la que vivía, que quería hacer lo correcto, que quería hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Pero aún así, sin importar lo bien que él fuera, lo que él tanto se esforzara, pagó las consecuencias y los pecados de quienes, tanto de su sociedad como la de sus antecesores. Y esa es una gran lección que debemos aprender de Daniel. Porque sin importar si somos buenos o malos, o bueno, en el caso de Daniel, sin importar lo bien que él se portó durante el tiempo que vivió en Judá, también sufrió las consecuencias del pecado de ¿qué? De las previas, de las generaciones anteriores. Entonces, cuando yo leo que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, lo que veo es a un Daniel que sabe perfectamente qué es estar lejos de Dios. Es a un Daniel que sabe perfectamente qué significa apartarse de Dios. Fue tanto el susto que sintió Josías al leer estas palabras que rasgó sus vestidos. Se preocupó tanto que fue y consultó a Dios. Es decir, lo que sucedió no fue sencillo. Nosotros lo podemos leer así como cortico en 2 versículos. Pero eso que ocurrió fue duro. Fue una guerra, fue una masacre. Daniel vio posiblemente a familiares morir. Y no importó, o en ese momento, no importó lo recto que fuera Daniel, pero él también pagó las consecuencias. Y entonces para dar respuesta a la pregunta es: ¿por qué Daniel decide esto? Es porque él entiende en carne propia lo que significa estar lejos de Dios. Porque él sabe por experiencia personal qué significa que una sociedad se olvide de Dios. ¿O quién de nosotros ha tenido esa experiencia? De que en el lugar donde vivo sea desolado como lo fue Judá en su momento. Cuando Babilonia y el rey Nabucodonosor invaden, ¿quién ha tenido la experiencia que tuvo Daniel al ver a tal vez amigos morir? Tal vez a sus padres. ¿Ustedes creen que Daniel fue feliz a Babilonia? A veces cuando no le ponemos contexto a las cosas es difícil entender el porqué de las cosas o el por qué alguien decide algo en la Biblia.
Y estoy casi seguro que Daniel decide esto porque sabe perfectamente qué significa que Dios no quiera más una sociedad. Porque sabe perfectamente cuando Dios se aleja completamente de una sociedad. Sabe perfectamente qué significa que Dios no tenga misericordia de una sociedad. Porque eso fue lo que sufrió Daniel. Por muy bonita que sea la historia de Daniel, por muy admirable que sea, por muy impresionados que estemos nosotros, no fue nada fácil lo que vivió Daniel en su juventud. No fue nada fácil. Este contexto es súper importante para poder entender a Daniel en sus inicios. Daniel definitivamente decide esto motivado por el hecho de que entiende, sabe, vivió, sufrió lo que significa que Dios no tenga misericordia de una sociedad. Y entonces le hallo sentido a que Daniel diga, como ya sé qué significa estar lejos de Dios, estar fuera de su misericordia, pues quiero ahora saber lo contrario. Quiero saber qué significa una vida movida por la misericordia de Dios. Quiero saber qué es una vida recta delante de los ojos de Dios. Quiero una vida que sin contaminarme. Quiero una vida diferente a la que vivió mi pueblo. En ese contexto tiene todo el sentido del mundo que Daniel decida tal cosa. Tiene todo el sentido del mundo que Daniel decida que no contaminarse. Es más, fue tan sorprendente tal decisión que mira lo que dice el versículo 17 de Daniel 1. Es decir, Dios se sorprendió tanto de Daniel que mira lo que dice el versículo 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces quiero que saquemos conclusiones de esta reflexión. Si Daniel decide hacer lo recto delante de los ojos de Dios es porque con seguridad fue bien educado. Había entendido perfectamente por qué había venido este mal a su pueblo. Y entonces tiene sentido que él quiera vivir una vida completamente diferente a la que había vivido hasta ese momento su pueblo. Y entonces Dios se agrada de su decisión. Pero sin importar que Daniel haya sido bien educado o haya tenido buenas intenciones, ¿pagó qué? Las consecuencias de manera directa del pecado de qué? De sus antepasados. Que debemos recordar de Daniel. De que a pesar de que tengamos buenas intenciones, a pesar de que hagamos lo recto delante de los ojos de Dios, también debemos tener que presente que nuestra vida debe estar motivada siempre a hacer lo correcto. De esa manera solo vamos a poder hallar ¿qué? Gracia. Daniel solo halló gracia delante de los ojos de Dios porque quiso hacer algo diferente. Quiso hacer algo diferente a lo que el pueblo en su tiempo vivía. Entonces cuando leemos, por ejemplo, el versículo 9, es sorprendente cómo Dios admira tal decisión en medio de esa circunstancia. Dice, y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Es decir, una vez Daniel decide esto, nos da una segunda lección, y es que el pueblo de Judá, o la sociedad en la que vivía Daniel, solo tenía que hacer una sola cosa. ¿Qué era? Decidir hacer ¿qué? Lo recto. Porque, así como ustedes bien lo decían antes, con seguridad un esclavo no tenía ¿qué? Muchos derechos. ¿Cierto? Es más, según lo que dice este texto, el jefe de los eunucos le concedió el pedido a Daniel solo porque Dios ¿qué? Lo permitió. Dice, Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Solo porque Dios lo permitió, Daniel pudo cumplir ese deseo. Y ahí es donde viene la tercera lección. Y es, una vez estoy, digamos, en una circunstancia
como consecuencia de estar lejos de la gracia de Dios, la única forma de empezar a cumplir ahora sí los buenos deseos del corazón es que Dios, ¿qué?, lo permita. Y si Dios no hubiese conseguido esa gracia, Daniel no hubiera podido hacer, ¿qué?, lo recto. No hubiera podido hacer lo correcto. No hubiera podido vivir la vida que vivió en Babilonia. No había podido escribir este libro y este mensaje que Él ha dejado hoy para nosotros. Entonces, para ir ya concluyendo, antes de que nosotros volvamos a leer el libro de Daniel, volvamos a ver a Daniel, es importante que le pongamos todo este contexto, porque definitivamente no hay posibilidad de que entendamos a Daniel sin este contexto. No hay posibilidad de que entendamos por qué Dios escogió a Daniel para semejante misión, si no fuera por esta decisión, si no fuese por este contexto, si no fuese porque Daniel quiso hacer algo diferente a lo que su sociedad había hecho, Dios no lo hubiera elegido. Nosotros vivimos una vida muy parecida a la de Daniel. Nuestra sociedad también está corrupta. Nuestra sociedad está cada vez más alejándose de aquellos principios. Cada vez es más difícil hacer lo correcto. Y entonces, como Daniel, a pesar de que nos esforcemos a hacer lo correcto, también vamos a sufrir consecuencias como sociedad. Yo no sé si Daniel era un predicador en su tiempo. La Biblia no lo dice. Pero si Daniel en verdad intentaba hacer lo correcto, él debió hacerlo saber en su sociedad, así como lo hizo Josías. Porque si no lo hizo, también debió ser un motivo de arrepentimiento, porque estaba pagando consecuencias de cosas que él posiblemente no había hecho. Lo mismo sucede para nosotros. Ya para terminar, esa fue la vida de Daniel. Y Daniel, con dificultades o sin dificultades, logró el propósito que Dios tenía para él. La pregunta es, ¿qué de eso puedo yo extraer para mí? Y estamos en una sociedad muy parecida a la de Daniel, que hace ¿qué? Lo malo delante de los ojos de Dios, como lo hizo Josías, como lo hizo su generación, como lo hizo la generación de sus antepasados. También está en nuestras manos lo único que nos resta como seres humanos, y es que una simple decisión. Si la hacemos en tiempos de paz como esta, posiblemente no nos vayamos a arrepentir cuando sean tiempos más difíciles. Porque, así como lo he repetido varias veces, se ve que Daniel intentaba hacer lo correcto, pero eso no evitó que él sufriera consecuencias de pecados que otras habían hecho. Y es un deber de nosotros, como cristianos, hacer este mensaje audible. Nosotros también tenemos un mensaje y debemos predicarlo. Nuestra sociedad requiere un cambio. Y nosotros debemos esforzarnos porque eso ocurra. Si eso no ocurre, a pesar haga yo lo correcto también, puede que sufra consecuencias como las sufrió Daniel. Pero Dios nos asegura de que si nosotros hacemos esa labor, esas consecuencias se van a vivir con la ayuda de Dios, como las sufrió Daniel. Si no fuese por la ayuda de Dios, Daniel no hubiera salido con vida del foso de los leones, ¿cierto? Si no fuese por la ayuda de Dios, sus amigos no hubieran salido con vida del horno de fuego. Si no fuera por la ayuda de Dios, Daniel no hubiera podido no contaminarse con la comida ni el vino del rey. En la misma situación nosotros nos encontramos hoy. Y lo único que tenemos a nuestro alcance es lo mismo que Daniel hizo. Solo una decisión. La decisión de no contaminarnos. La decisión de proponernos una vida completamente diferente a la que viven el resto. Ahí no dice que Daniel vivía peleando porque otros no hacían, o porque sus amigos
no iban seguro a adorar a Dios. Ahí no dice nada de eso. Daniel tenía la completa seguridad de que él debía tomar esa decisión de manera personal. Daniel sabía perfectamente que él debía rendir cuentas por él mismo. Daniel sabía perfectamente que él debía vivir una vida correcta si quería vivir en Babilonia bien. ¿Y qué? Y lo logró. Él logró que Dios tuviera misericordia de él. Y si nosotros queremos hoy alcanzar esa misericordia, debemos seguir el ejemplo de Daniel. No esperemos a vivir cosas parecidas a la de Daniel. No esperemos vivir cosas que ahí sí nos motiven a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. No esperemos a vivir o a ver cosas que nos den susto para decir, ahora sí quiero cambiar. Porque con seguridad Daniel motivó ese cambio, motivó esa decisión por todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por ver a sus amigos morir, por ver a su ciudad destruida, por ver semejante desolación. No esperemos a que eso ocurra en nuestras vidas para que Dios ahora sí tenga importancia en mi vida. No esperemos a que esté en una situación de aprieto en donde solo dependa de Dios para ahora sí cambiar. Lastimosamente a Daniel le tocó vivir esa vida. Y por fortuna tenemos la oportunidad de leer su historia y de aprender de lo que él vivió. Hoy debemos, y ojalá lo hagamos, debemos tomar esa decisión. Cada vez nuestro mundo se acerca a diferentes crisis morales, económicas, sociales. Y si nosotros no tenemos claro que es una decisión personal lo que debe reinar en nuestra vida, ese deseo de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, no vamos a alcanzar esa misericordia que Dios tuvo con Daniel. Si nosotros no tenemos presente qué motivó a Daniel ese cambio, posiblemente veamos cosas parecidas a los de Daniel. Porque así como Josías leyó cosas terribles que iban a suceder en el futuro que él nunca vio, nosotros también hemos leído cosas que también van a ser ¿qué? Duras y difíciles. Pero aún así sabiendo el pueblo de Judá lo que iba a venir, ¿no quisieron qué? Oír. Se olvidaron rápidamente de ese mensaje. Que eso no ocurra en nosotros. Que eso no ocurra en nuestra vida. Y quiero que ahora en adelante, cada vez que nos acordemos de Daniel, acordémonos sobre todo de su contexto. Daniel fue grande, pero porque sabía su historia, sabía de dónde venía, sabía el por qué él estaba en Babilonia, sabía el por qué él estaba sufriendo consecuencias de cosas que no hizo. Nosotros hoy aquí estamos porque también una vez nuestros primeros padres ¿qué? Pecaron. Y posiblemente cada uno de nosotros hemos tenido diferentes sufrimientos en nuestra vida, hemos visto el dolor, el sufrimiento, cosas que Dios nunca quiso para nosotros. Y lo único que nos resta es lo que Daniel hizo, solo una decisión. Dios está esperando que tomemos esa decisión de no contaminarnos de manera firme. Y así como Dios estuvo con Daniel, de la misma manera espero y esperamos que Dios esté con cada uno de nosotros. Hermanos, lo último que quiero que llevemos para nuestras casas es: Dios está disponible para nosotros. Él sabe perfectamente cómo va a ser el desenlace de cada una de nuestras vidas, sea cual sea nuestro destino, sea cual sea nuestras decisiones. Él lo único que espera es que decidamos lo mismo que decidió Daniel. Que nosotros sepamos con claridad cuál es nuestra historia, el por qué estamos aquí, el por qué nuestro mundo sufre, el por qué nuestro mundo cada vez que retrocede. Él quiere que algún día nosotros hagamos ese stop como lo hizo Daniel. Lastimosamente lo hizo en una situación difícil. Que ese no sea nuestro caso, que lo hagamos hoy que tenemos esa oportunidad.
que decidamos esas simples 2 palabras: no contaminarnos. De que nuestra vida siempre esté motivada por hacer lo correcto. Sabemos perfectamente qué es estar lejos de Dios. Sabemos perfectamente a qué se refería Dios cuando le dice Dios a Adán y a Eva, ¿qué? No pequéis porque ¿qué? Para que no muráis. Sabemos perfectamente qué significa estar lejos de Dios, desobedecer a Dios. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de saber qué, lo contrario. Nunca hemos tenido la oportunidad de qué es vivir una vida completamente dedicada a Dios. Y eso fue lo que decidió Daniel. ¿Movido por qué? Por esa experiencia personal. De esa manera quiero hoy invitarnos a todos nosotros, cada uno de nosotros, a que examinemos, sobre todo en este nuevo año, con diferentes retos, diferentes sueños, diferentes planes, pero que siempre haya ese espacio a la reflexión, ese espacio a nunca olvidarnos de qué es hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, de qué es no olvidarnos de Dios. Y cada vez que nos acordemos de Daniel, acordémonos de que fue un hombre que decidió hacer lo correcto delante de los ojos de Dios porque no sabía qué era vivir una vida así. Nosotros tampoco lo sabemos. Nosotros en medio de este mundo de pecado no lo sabemos. Y el día a día debe ser una constante decisión, no contaminar. Gracias.